En este video te voy a explicar uno de los usos que tienen los parámetros que te van a permitir ahorrar muchísimo tiempo a la hora de trabajar con múltiples archivos y quizás múltiples ubicaciones de red. Lo que vamos a hacer es ir al apartado de Power Query a través de transformar datos para comentar algunas cuestiones. Como se puede ver, acá yo tengo levantada la información de un archivo de Contoso, que es la base de datos genérica, una de las bases de datos que Microsoft ofrece para poder hacer pruebas. La otra es la de AdventureWorks, en donde acá podemos ver que tengo objetivos, ventas, y yo le agregué categorías y países como para tener más archivos trabajando en simultáneo. Si yo reviso el origen de estos 4 archivos, me posiciono en el paso de origen, puedo ver que es un archivo Excel descargado que lo tengo en una ruta en particular. Lo mismo sucede con los demás. Esto lo hice a propósito para que podamos ver algo. En este caso yo tengo cuatro queries que están yendo a parar al mismo archivo de origen. Entonces, ¿qué sucedería con estas 4 queries si este archivo es movido de ubicación? Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a salir del Power Query y ahora voy a proceder a mover el archivo desde esta ruta 1, que es donde yo lo tengo, y lo voy a llevar a una ruta 2. Bien, como pueden ver, desapareció de un lugar y está en el otro. ¿Cuál es el efecto que esto tiene? Ahora voy a volver a entrar a transformar datos y de entrada ya me dice que se produjo un error inesperado. Lo mismo sucede en todos los archivos, y si yo actualizara la vista previa puedo encontrar que ninguno de los registros está encontrando el archivo que tiene que buscar. Bien. Uno de los caminos que yo tengo en este escenario, que sería el escenario más largo de todos, sería ir archivo por archivo y modificar el origen. Entonces vengo acá, hago clic en el engranaje y tengo que tratar de ubicar la nueva ruta del archivo. Y esto lo tendría que hacer con cada uno de estos 4 queries. Acá no parece ser algo demasiado complejo, pero si estamos hablando de 10, 12 archivos, diferentes orígenes de datos, diferentes queries, algunas que apuntan a SQL, otras que apuntan a Excel, a otras que apuntan a archivos de texto, se puede volver un poco problemático. Entonces, lo primero que uno puede hacer en estos escenarios es utilizar parámetros. Vamos a ir al apartado de administrar parámetros y le voy a dar parámetro nuevo. Una vez que estoy acá le voy a poner un nombre, vamos a poner ruta del archivo. En este caso solo voy a poner el formato, pero solo para una cuestión de identificación. Y la ruta actual le voy a poner C2 no importa la ruta, en este momento hay que ponerle algo, pero acá no pasa nada. Entonces, a partir de que yo hago eso, fíjense que aquí aparece una nueva opción que es un parámetro. Lo que voy a hacer ahora es recuperar el nombre del archivo completo. Voy a ir a la ruta y lo voy a pegar. A partir de este momento voy a ir a configuración de orígenes de datos y ahora donde se encontraba el archivo anterior voy a ir a donde dice cambiar origen. Y en lugar de decirle que es una ruta establecida, le voy a decir que tiene que utilizar un parámetro. Como es el único que tengo, me lo sugiere, le doy a aceptar. Ahí cambió la ruta y le doy cerrar. Y fíjense cómo ahora, poco a poco, los registros van recuperando su salud. Entonces ya puedo entrar nuevamente en país, categoría de producto, etc. Si ahora nosotros nos posicionamos en el origen nuevamente, lo que podemos ver es que lo que sucedió es que, bueno, primero que haciendo clic en el engranaje me está proponiendo la ruta, pero si voy al editor avanzado de Power Query, me indica
que el contenido lo toma de la ruta del archivo Excel. Por lo tanto, si a partir de este momento yo hiciera nuevamente un cambio, vamos a salir acá, me llevo este archivo, vamos a generar otra ruta. A propósito le pongo este nombre, no pasa nada. Lo cambié de ruta, por lo tanto ahora, si voy nuevamente a transformar datos, cuando vuelvo a ingresar, nuevamente me dice que se produjo un error. Si yo actualizara, nuevamente se va a perder la referencia al archivo. Pero si ahora voy al parámetro y le indico esta nueva ruta, le puse la nueva ruta, a partir de este momento empiezan nuevamente a recuperar los registros. ¿En qué casos esto es muy útil? Cuando trabajo con muchos orígenes de datos, cuando por ejemplo estoy trabajando con una base de datos de prueba, de test, y tengo que pasar a la base de datos de producción. Y esto del cambio del parámetro funciona con si fuera Excel, si fuera SQL, si fuera un TXT, un archivo separado por comas. Funciona con múltiples orígenes de datos. Si conoces otra manera para trabajar con parámetros cambiando la ruta de origen a uno o múltiples archivos, te pido que por favor me lo hagas saber en los comentarios.